El Mercosur y la Unión Europea acaban de cumplir su primer mes como socios comerciales. Ustedes recordarán, el 1 de mayo entró en vigor este tratado que se había negociado durante casi 3 décadas. Y si bien en estas semanas se concretaron ventas de acá para allá, también hubo reclamos sobre actitudes de Europa y, a falta de entendimiento sobre la distribución de las cuotas entre los socios del Mercosur, por ahora rige lo que algunos llaman la ley de la selva, o sea, el primero que llega, vende. El canciller uruguayo Mario Lubetkin prefiere mirar el vaso medio lleno. Lo que tenemos que entender, que el 2026 sobre todo, va a ser un año de construcción inicial del proceso, de integración, por cierto, muy complejo y por cierto sin experiencia, ni de nuestro lado, de ninguno de los 4, ni del lado de la Unión Europea, de los 27. Por lo tanto, no podemos no pensar que va a haber resbaladas, tropezones o grandes resultados. No podemos pensarlo así. Nosotros estamos armando nuestras primeras armas. Y no es que la estamos armando ahora porque nos ponemos de improvisados. Nosotros tenemos una gran batalla, que la logramos, no, lamentablemente no a fin de año, sino a inicio del año siguiente, al inicio de este año, creo el 17 de enero, cuando se firmó el acuerdo. Uruguay tiene esa postura que recién expresaba el canciller Lubetkin. 2026, dice, será un año complejo de aprendizajes y de construcción del proceso de integración. ¿Y Europa? ¿Qué postura tiene Europa? ¿Cuáles son sus intereses de negocios en la región? ¿Qué oportunidades ve? Y en materia de inversión, ¿qué cambia con este acuerdo? Bueno, vamos a conocerlo en los próximos minutos. Para eso estamos con José Ignacio Salafranca, vicepresidente de la Fundación Euroamérica, ex eurodiputado, que se encuentra en Montevideo porque va a exponer justamente a propósito de estos asuntos. José Ignacio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias, muy buenos días y encantado de estar en esta preciosa ciudad de Montevideo. No es su primera vez en Uruguay. No, he tenido la oportunidad de venir varias veces. En mis antiguas funciones como miembro del Parlamento Europeo fui copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y tuvimos aquí varias reuniones. Me acuerdo que había un vicepresidente uruguayo, que era Juan Adolfo Singer. Vinimos aquí, estuvimos en el Congreso de la República con el presidente, en ese momento era Mujica. También he venido en otras ocasiones, invitado por el presidente Lacalle Padre. He tenido muchas relaciones y muchos contactos con distintos parlamentarios de distintos grupos políticos y vamos a tener la oportunidad de hablar efectivamente en el curso de nuestro seminario, en el curso de nuestra reunión, sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un tema sobre el que he trabajado mucho en distintas posiciones y sobre todo como ponente en el Parlamento Europeo. Sí, repasando su historia, tuvo un periodo de un par de años o algo más muy cerca de Uruguay, ¿no? Porque fue embajador de la Unión Europea en Argentina. Sí, la verdad es que fue un momento muy interesante porque fue con el cambio político que se produjo en Argentina cuando llegó el presidente Macri y en ese momento relanzamos un poco la negociación del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. La verdad es que yo estaba muy contento porque me gusta mucho el Mercosur, me gusta mucho Argentina, me gusta mucho Uruguay, como le decía, tengo grandes amigos, pero me parecía que era importante tratar de relanzar las relaciones y de superar la anomalía que suponía que prácticamente toda la región, me refiero al subcontinente latinoamericano, estuviera unida por acuerdos con la Unión Europea y que los países del Mercosur no pudieran realmente exportar en condiciones preferenciales a la Unión Europea, y a nosotros como europeos nos pasaba lo mismo. Así que renuncié a mi puesto de embajador de la Unión Europea en Buenos Aires y me volví al Parlamento Europeo para encargarme de ese acuerdo que, bueno, ha tenido, como nos recordaba, una larga trayectoria de muchos años, de 25 años, y bueno, pues yo creo que tenemos que celebrar todos que se encuentre en estos momentos desde el 1 de mayo en vigor. Usted tuvo 2 periodos como eurodiputado, ¿no? 1994-2014, sí. Y después este que estaba mencionando recién, 2017-2019. En este último fue que se dedicó y participó activamente en las negociaciones. Sí, le puedo contar una pequeña anécdota. Yo en Buenos Aires tenía mala relación con el embajador de Brasil.
allí porque siempre criticaba a la Unión Europea y teníamos frecuentes disputas. Pero luego nos hicimos bastante buenos amigos, era el embajador Everton Vargas, y resultó que cuando yo regresé a Bruselas, al embajador Vargas lo mandaron de embajador de Brasil a la Unión Europea. Y la amistad que habíamos desarrollado en Buenos Aires pues sirvió para que la comisaria europea encargada de las negociaciones, pues todas las cosas que oficialmente no podía encargar a los negociadores, pues las hablásemos el embajador y yo. Y creo que contribuimos bastante a que en el año 2019, después de, en ese momento, de 20 años de negociación, se cerrase en principio la negociación hasta que, bueno, pues tuvimos complicaciones porque algunos Estados miembros ponían dificultades. Para terminar la ubicación de nuestro invitado, yo decía que es vicepresidente de la Fundación Euroamérica. ¿Qué es esta institución? Bueno, la Fundación Euroamérica es una fundación, digamos, que tiene un carácter privado, es una fundación sin ánimo de lucro, y los patronos de nuestra fundación son las principales empresas españolas y europeas, y nos dedicamos a promover las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. El presidente, que está también aquí, es un antiguo compañero del Parlamento Europeo, de otro grupo político, del Partido Socialista, una personalidad muy notable de la política española, y entre los dos nos dedicamos ahora un poco desde el sector privado y desde el sector institucional a promover las relaciones de comercio e inversión y a desarrollar todos los ámbitos de las relaciones con América Latina, que es una tarea que hicimos en el Parlamento Europeo. Enseguida vamos a concentrarnos en lo que está ocurriendo entre un bloque y el otro. Hablemos ahora sí de la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea el pasado 1 de mayo. Acá estuvimos pendientes de las primeras ventas, de algunos inconvenientes que hubo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron en Europa, donde hay países y poblaciones que rechazaban y rechazan, siguen rechazando este tratado? Bueno, yo creo que ha hecho falta mucha pedagogía para explicar, digamos, las ventajas que comportan este tipo de acuerdos. Yo recuerdo que en una visita que hice a Brasil, y tuve la oportunidad de entrevistarme con el presidente Lula en un mandato anterior, y fui con un diputado alemán, que era el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, y me decía, ¿cómo es posible que un diputado español y un diputado alemán se lleven tan bien con la rivalidad que tienen en el fútbol? Y precisamente yo creo que en los acuerdos comerciales es muy importante decir que no pasa como en el fútbol, ahora que va a empezar el campeonato mundial y en el partido inaugural juegan España y Uruguay, que tiene que haber ganadores y perdedores. En el tema de los acuerdos comerciales todos podemos ser ganadores y estamos convencidos de que tanto el bloque del Mercosur como la Unión Europea son muy complementarios y va a comportar ventajas para todos. ¿Cómo lo vivimos? Pues con una gran alegría y un gran alborozo. A mí me tocó llevar al Pleno del Parlamento Europeo todos los acuerdos que tiene la Unión Europea con América Latina. Yo hice México, que se acaba de renovar, hice Chile, que se ha renovado, hice América Central, hice Perú, Colombia, y la gran frustración que teníamos todos los que apoyamos, el desarrollo de las relaciones entre Europa y América Latina, que yo creo que no están todavía en el orden del día de las prioridades que tienen que tener. Sin embargo, pues lo hemos vivido con una gran alegría y un gran alborozo después de todos los contratiempos que hemos vivido, porque el Parlamento Europeo, en una nueva maniobra de último momento, remitió el asunto al Tribunal de Justicia, y no tenemos que olvidar que todavía está pendiente el tema de la ratificación. A ver, entró en vigor, pero solo una parte del acuerdo, y de manera provisional. Vamos por partes. El acuerdo comercial interino, que cubre el pilar comercial, no requería ratificación del Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, exactamente, hay un acuerdo entre estos son technicalities de la Unión Europea, pero es muy difícil que los oyentes puedan, porque muchas veces ni nosotros, los que estamos dentro, comprendemos las dificultades de la burocracia europea. Había un acuerdo entre caballeros, entre la Comisión, que es el órgano ejecutivo que negocia en nombre de los 27, y el Parlamento, que da legitimidad democrática al proyecto, para que el Parlamento, digamos, ratifique en la parte comunitaria, porque hay partes que corresponden a las competencias de la Unión y otras que corresponden a las competencias de los Estados miembros. Entonces, había un acuerdo entre caballeros, pero la decisión que había tomado el Consejo de Ministros era que puede ser o puede entrar en vigor provisionalmente, sin necesidad de que el Parlamento Europeo lo ratifique. Quiero decir, simplemente para aclarar, que de cosas malas, como fue la decisión del Parlamento Europeo de remitirlo al Tribunal de Justicia, que implica un retraso,
siempre se pueden sacar cosas buenas. Y la cosa buena es que por 10 votos, que es por lo que se aprobó esa decisión, es lo que permitió que el acuerdo entrase en vigor. Imagínese que este acuerdo, por esos 10 votos, hubiese sido rechazado por el Parlamento Europeo, entonces habría acabado definitivamente. Bueno, pero la otra parte es que el acuerdo de asociación completo tiene una complicación pendiente, porque es lo que usted estaba recién reseñando. El 21 de enero, 4 días después de la firma en Asunción, el Parlamento Europeo aprobó una moción por 334 a favor y 324 en contra, remitiendo el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fin de examinar su compatibilidad con la normativa, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que los acuerdos que hace la Unión Europea son acuerdos que tienen una parte que es asociación política, que se requiere la unanimidad de los Estados miembros y la aprobación por los parlamentos de los Estados miembros, liberalización progresiva y recíproca de los intercambios y cooperación. Entonces, le cuento rápidamente, la primera generación de los acuerdos que hicimos ponía el acento en la cooperación agroindustrial, la segunda en la cooperación científica y tecnológica, la tercera en la cláusula democrática y la cuarta en la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios. Este acuerdo con el Mercosur es un acuerdo estratégico en estos momentos tan complicados que vivimos, pero quiero decirle que la parte que suscitaba más dificultad es la parte comercial, que es la que todavía genera suspicacias, reticencias y complicaciones en algunos Estados miembros, y por eso es la más difícil. Es decir, yo creo que si superamos a través de esta aplicación provisional y cuando se vean los efectos positivos de este acuerdo, la parte política no va a representar ningún problema. Como decía el canciller, esta primera etapa acá se vive como un aprendizaje. ¿Pasa lo mismo en la Unión Europea, donde el proceso de integración es mucho más avanzado que el que existe acá entre nosotros en el Mercosur? Sí, yo creo que desde la Unión Europea, es decir, es muy importante, como le decía antes, ver no solo la perspectiva desde el Mercosur, es decir, que no podían acceder al mercado comunitario, que es un mercado de alto poder adquisitivo, y a nosotros nos pasaba lo mismo, es decir, las empresas europeas tenían que pagar todos los años 4.000 millones de euros en concepto de aranceles. Y por lo tanto yo creo que sí se ha visto claramente un nicho de oportunidades, no solo del comercio de bienes, servicios e inversiones, y estos aspectos son los que vamos precisamente a analizar en el seminario de alto nivel que estamos organizando, donde, como hablábamos antes, lo va a inaugurar el ministro de Asuntos Exteriores, va a estar el embajador de la Unión Europea, va a estar nuestro presidente, va a haber diputados de Uruguay que han intervenido en la ratificación del proceso. Vamos a tener también, esperamos, hemos invitado, y ojalá que venga, presentado por Enrique Iglesias al presidente de la República, y vamos a tener toda una representación de los distintos ministerios de los temas importantes de los que estamos hablando. Inversiones de la Unión Europea en Uruguay, el tema de la innovación y las nuevas tecnologías, el tema de la agenda verde, donde entendemos que Uruguay tiene muchísimas capacidades y enseñanzas de las que podemos aprender, y el tema de las infraestructuras, que para nosotros también es fundamental, porque hablaba antes de la integración, y la integración para nosotros no solo es una noción política o jurídica, sino que la integración también es una noción fundamentalmente física. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, quiero recorrer ese punteo que acaba de mencionar. Pero volviendo a la pregunta que le hacía recién, ¿ustedes también están en aprendizaje? ¿Cómo define estas primeras semanas de vigencia del acuerdo? No, las hemos visto con muchísimo optimismo. Nosotros entendemos, a pesar de todas las reticencias y por falta de información que se han producido en nuestro continente, y pulsamos todos los días. Yo en mi última etapa, del año 2020 al año 2025, fui consejero en representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en el Comité Económico y Social de la Unión Europea, y ha despertado un enorme entusiasmo la posibilidad de poder realizar estos intercambios comerciales, donde hemos visto que por los dos lados las posibilidades que existen son realmente muy interesantes, hasta el punto casi que nos pueden llevar casi a duplicar el volumen de los intercambios. Y eso se va a traducir en mayores y mejores oportunidades para nuestras empresas, para las de los dos lados, mayores y mejores puestos de trabajo, mayor capacidad de transformación productiva en nuestras sociedades en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Hablemos del momento. Desde el punto de vista europeo, enero de 2026, este mes de comienzo del año, ¿fue un buen momento para cerrar este acuerdo? Bueno, estamos... ¿Sabe por qué se lo digo? Por lo que de algún modo usted recién citaba, ¿no?
es una época de incertidumbre a nivel internacional. Estamos llenos de dudas. Está, por ejemplo, en cuestión el multilateralismo. Van y vienen los aranceles utilizados como arma de guerra. Hay conflictos bélicos en curso. Está, yo qué sé, muy pocas semanas después de la firma del acuerdo se inició la guerra en Medio Oriente, que ha llevado a que se cerrara el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿estuvo bien firmar ahora? ¿Ese contexto fue el mejor para firmar? Sin duda. Hablábamos hace un momento, antes fuera de antena, de los 40 años de este estupendo programa, y le hablaba yo también de que este año estamos celebrando el 40º aniversario de la adhesión de España y Portugal a las entonces comunidades europeas. Y la verdad es que el mundo de 2026, de enero del 2026, no es el mundo del año 45, ni es el mundo del año 49, cuando se firmó el Tratado NATO, ni es el mundo del año 57, cuando se firmó el Tratado de la Unión Europea, sino que hoy vivimos, como decía muy bien, en un mundo en el que se ha producido un ascenso de potencias autoritarias, graves conflictos internacionales y, desde luego, profundas transformaciones. Y por eso nosotros, antes desde la trinchera política y ahora desde el ámbito de nuestra fundación, tratamos de promover la relación entre la Unión Europea y América Latina. Y hoy el mundo es un mundo en el que efectivamente hay tentaciones proteccionistas, pero comercio es progreso, comercio es paz, comercio es prosperidad, desde que se acabó, y lo comentaba el otro día con un exministro uruguayo que intervino en la Ronda Uruguay, desde que se culminó la Ronda Uruguay a través de la creación de la Organización Mundial de Comercio, han salido 1.000 millones de personas de la pobreza gracias al comercio. Y hoy no podemos hablar solamente de exportaciones e importaciones. Hoy las piezas, los componentes y materias primas provenientes de distintos países se ensamblan en una cadena de producción planetaria. Y en ese sentido entendemos que realmente es muy conveniente culminar esa relación de asociación estratégica que tiene la Unión Europea con América Latina a través de un diálogo político, pero es que el diálogo político tiene que pasar de las palabras a los hechos y tenemos que pasar un poco, a mí me gusta decirlo siempre, de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad, porque si no la voluntad política acaba agostándose y reduciéndose a la nada. Y nosotros, los que hemos trabajado más por el estrechamiento de relaciones entre la Unión Europea y América Latina desde Europa, hemos pensado que América Latina no necesita dádivas, sino que lo que necesita son oportunidades, y hoy las oportunidades vienen dadas por estos acuerdos de asociación política, comercio y cooperación. El enfrentamiento que la administración Trump le planteó a Europa el año pasado, desde que asumió prácticamente la presidencia, utilizando, entre otras cosas, los aranceles como herramienta. El hecho de que se deteriorara el vínculo Europa-Estados Unidos, un vínculo muy fuerte, muy cercano durante décadas, ¿influyó para que se apurara esta otra posibilidad del acuerdo con Mercosur? Mire, mencionaba mis responsabilidades en Argentina. Yo viví la primera elección de Trump en la residencia del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Cuando los 2 millones de cubanoamericanos de Miami votaron a favor de Trump, vimos como la primera prioridad de la Unión Europea, que era la conclusión del famoso acuerdo de comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, quedaba completamente relegada. La relación entre Estados Unidos y la Unión Europea no solo es una relación de valores, sino es una relación económica muy importante. Piense que nuestros intercambios se elevan a 1.5, por utilizar la terminología americana, trillones cada año. Representan un 30% del intercambio de comercio mundial y un 44% del PIB mundial. Entonces, bueno, nos quedamos muy sorprendidos porque el arancel medio entre la Unión Europea y los Estados Unidos es muy bajo. Los problemas vienen sobre todo en las barreras no arancelarias. Entonces, la Unión Europea lo que hizo fue buscar una política de acuerdos preferenciales con otros socios. Nuestros 3 principales socios comerciales son Estados Unidos, China y Rusia. Con China tenemos muchos problemas por las subvenciones y por la falta de reciprocidad en los acuerdos, y Rusia evidentemente es un país sancionado primero por la invasión de Crimea y después por la invasión del resto de Ucrania. Y en ese sentido, naturalmente, que en esa búsqueda de acuerdos preferenciales con otras áreas, pues hemos cerrado Japón, hemos cerrado Canadá, hemos cerrado Vietnam, Singapur, estamos con India.
Y desde luego el acuerdo Unión Europea-Mercosur es el más importante que nunca ha cerrado la Unión Europea, es 7 veces más importante que el acuerdo Unión Europea-Canadá y 5 veces más importante que el acuerdo Unión Europea-Japón. Así que en ese sentido la respuesta es claramente positiva y la Unión Europea se ha aplicado en este momento precisamente por esas circunstancias que han venido de nuestra relación con los Estados Unidos. Para complementar el contexto y yendo sobre algo que usted mencionó recién, después de firmar con Mercosur, Europa suscribió otro acuerdo con India y actualizó acuerdos, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo con México. Así es. O sea, hay como una ofensiva. No, el problema es que la Unión Europea tiene sus tiempos. Yo, la Unión Europea, he trabajado en los últimos 40 años en las distintas instituciones de la Unión. Según un presidente de los Estados Unidos vivo, que no es el actual presidente, evidentemente, dijo que la Unión Europea es el proyecto más democrático, más solidario, más ambicioso y menos injusto que ha conocido la humanidad. Y como un continente destrozado en sus esencias físicas y morales, después de 2 atroces guerras, es capaz de levantarse. Pero tiene sus problemas de tiempos. Es decir, yo en esto tengo que decirle que no se puede justificar que un acuerdo de la importancia de esta naturaleza, por distintas razones, porque ha habido distintos periodos en los que la Unión Europea no ha sido responsable. Es cierto que en los últimos años las dificultades han provenido de la Unión Europea y todavía, como recordaba, están encima de la mesa. Pero lo que no podemos es mantenernos en un momento en el que, por ejemplo, los Estados Unidos, que, como decía usted, es un socio importante de la Unión Europea, toma el presidente sus decisiones de la noche a la mañana firmando órdenes ejecutivas. Pues nosotros estamos 25 años en unos procedimientos muy premiosos, remitiendo al Tribunal de Justicia, ratificando por el Parlamento Europeo, ratificando por los Estados miembros. Tenemos que agilizar nuestros procedimientos para adaptarnos a los tiempos que hoy marcan la pauta. Vivimos en una sociedad cronófoga, en lucha contra el tiempo, ¿no? Donde realmente el tiempo es fundamental. Así que ese es uno de los puntos que tenemos encima de la mesa dentro de las reformas que se tiene que plantear la Unión Europea. Enseguida retomamos la entrevista con José Ignacio Salafranca, vicepresidente de la Fundación Euroamérica. Pasó el primer mes de vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hemos visto celebraciones por ventas, reclamos por cuotas, una cantidad de dudas. El gobierno es optimista, dice que este año será de construcción del proceso de integración. Ahora, ¿cómo se observa este trámite? ¿Cómo se observa este inicio? Del otro lado, ¿cuál es la visión desde Europa? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con José Ignacio Salafranca, licenciado en Derecho y diplomado en Integración Europea, que fue eurodiputado entre 1994 y 2014 y después entre 2017 y 2019, y en el medio de esos 2 periodos fue embajador de la Unión Europea en Argentina. Hoy es vicepresidente de la Fundación Euroamérica. Vayamos, si le parece, a ese punteo que de algún modo van a recorrer ustedes en el foro de este viernes. Y empecemos por la pregunta más general. ¿Por qué le interesa a Europa un acuerdo con el Mercosur? Me refiero a ventas, me refiero a compras, me refiero a inversiones. Pues es muy sencillo. Es decir, en estos momentos de crisis del multilateralismo y de definir un mundo que está todavía por nacer, ¿no? Con la famosa frase de Gramsci, ¿no? De que el orden anterior todavía no ha muerto. Estamos viviendo la elección al secretario general de Naciones Unidas, pero el nuevo no ha acabado de nacer. Pues la Unión Europea tiene y hace una apuesta muy clara por el multilateralismo, hace una apuesta muy clara por una asociación estratégica con América Latina, y es evidente que aunque tuviéramos acuerdos de la naturaleza que he explicado, es decir, con las 3 vertientes, asociación política, liberalización de los intercambios y cooperación con países tan importantes como México, como el resto de América Latina, es evidente que el Mercosur, digamos, es la parte, desde el punto de vista económico, más importante. Pero no me gustaría poner el acento solamente en lo económico. Ya he resaltado la importancia que tiene este acuerdo, más importante, 5 veces más importante que el acuerdo con Canadá, 7 veces más importante que el acuerdo con Canadá y 5 veces más importante que el acuerdo con Japón, sino que además va a permitir a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos tener mejores opciones, tener mayores oportunidades
Y realmente, en ese sentido, como le decía, nuestras economías son muy complementarias. Le voy a poner un ejemplo. El acuerdo con México que acabamos de renovar, que yo tuve la oportunidad de llevar a ratificación en el Parlamento Europeo, es un acuerdo del año 2000. Las exportaciones del Mercosur se refieren fundamentalmente a materias primas, es decir, el 25%, solamente el 25%, o sea, el 75% son materias primas. En el acuerdo con México revertimos esos rubros y hemos conseguido que pasen al 70%, digamos, de productos manufacturados. Eso no quiere decir que nosotros tengamos nada en contra de la exportación de materias primas, pero entendemos que lo más interesante es siempre añadir valor a los productos y que eso realmente pues hace a las economías menos dependientes de los precios internacionales, da mayores oportunidades y mayor resistencia. Así que en ese sentido entendemos que nuestras economías son muy complementarias y salimos ganando todos, como explicaba al principio. Va a producirse un 92% prácticamente de liberalización entre el comercio y servicios, va a generar mucha confianza y va a permitir a los productos del Mercosur acceder a un mercado tan potente. Es decir, podemos hablar, si le parece, luego de la situación política del proyecto de construcción europea, pero hoy la Unión Europea es el principal bloque exportador de bienes, exportador de servicios, importador de bienes, importador de servicios, y es el principal todavía inversor en América Latina. Por supuesto, es el más importante donante de ayuda al desarrollo. No hace falta que le explique las perturbaciones que se están produciendo en los países más pobres como consecuencia de la reducción de ayuda que los Estados Unidos están, como consecuencia de la decisión que han adoptado. Y en ese sentido, pues yo creo que era la gran asignatura pendiente que tenía la Unión Europea por completar dentro de este esquema de acuerdos comerciales que hemos venido desarrollando. Si vamos al intercambio de bienes, la Unión Europea ha sido en los últimos años el segundo socio comercial más importante del Mercosur. Segundo. Pero el Mercosur ha sido el 10º cliente de la Unión Europea. ¿Cómo juega esa asimetría en el comienzo de esta etapa nueva? Bueno, yo creo que de lo que se trata es precisamente de tratar de equilibrar un poco esa situación. En ese sentido, nosotros como Unión Europea lo que habíamos venido teniendo en nuestra balanza de bienes, en nuestra balanza de servicios, eran unos superávits muy importantes. ¿Dónde estaba el problema? Nuestro problema estaba en el comercio de los productos agrícolas. Precisamente una de las dificultades que tuvimos al principio con este acuerdo era claro, había un temor de nuestros agricultores pensando que al ser más competitivos los productos del Mercosur, pues iban a suponer una amenaza para nuestro sector agrario. Sigue siendo un temor hoy en algunos países. Pero es Europa. Un temor que se encuentra injustificado porque, a diferencia de cuando se concluyó la negociación en el año 2019, ahora el comisario de Agricultura, que por cierto va a participar mañana en nuestro seminario, es un señor que además tiene muchas vinculaciones con Uruguay, ha sido capaz de poner a disposición para los sectores que eventualmente se encuentren afectados recursos de la política agraria común que el anterior comisario irlandés pues no estaba dispuesto. Además, se han establecido unas salvaguardias y en ese sentido, ahora, con la evolución de los últimos años, la Unión Europea tiene un superávit en su intercambio de productos agrícolas. Por lo tanto, creo que efectivamente hay productos sensibles, se han previsto unos mecanismos y unas salvaguardias para esos productos sensibles, pero yo creo que de lo que se trata es de tal. ¿Qué sucede? Pues que claro, cuando en Europa uno ve los tractores en la calle, es que un tractor es como un tanque de la vida civil y los ciudadanos se asustan. Pero yo creo que haciendo pedagogía y yendo con la verdad por delante, pues yo creo que todos estos temores, no sé si se acuerda, cuando entró Polonia en el año 2004, entraron los países de Europa Central y Oriental, se hablaba mucho de que el fontanero polaco iba a quitar el trabajo a los ciudadanos franceses. Todas esas amenazas y todos esos temores y todas esas dudas se han ido despejando y va a suceder exactamente igual con el Mercosur, y la gran confianza que tenemos es que cuando se vean los efectos benéficos que este acuerdo va a producir para las dos partes, es lo que va a facilitar la parte que nos corresponde. Hay que reconocer que nuestros amigos del Mercosur han hecho los deberes con más diligencia en sus respectivos parlamentos. Va a ratificarse el acuerdo por el Parlamento Europeo. Usted hablaba de preocupaciones en Europa con este acuerdo. ¿Y qué dice a propósito de los riesgos que puede implicar
para sectores de la producción de esta zona el hecho de que entren sin aranceles determinados productos provenientes de allá, de Europa, ¿no? Esa competencia, ¿cómo la ve? Bueno, nosotros lo que vemos es que el proceso de negociación ha sido un proceso muy largo, donde se han calibrado y se han medido muy bien las fuerzas, y yo creo que los periodos transitorios que se han previsto, los productos sensibles, pues yo creo que se han acomodado muy bien a las inquietudes y a las preocupaciones de las dos partes. Y como le decía, al ser economías muy complementarias, entendemos que realmente pues no hay margen para... es verdad que nosotros como Unión Europea pues tenemos estos mecanismos de protección, tenemos las cláusulas de salvaguardia, que entiendo también se pueden aplicar con carácter recíproco, pero sinceramente creo que no se van más que a derivar efectos positivos y beneficiosos para las dos partes, es decir, la liberalización de bienes y servicios, la facilitación de inversiones, el poder acceder a mercados públicos. Me acuerdo que cuando hicimos el acuerdo con México, le hablaba de que la tercera generación de los acuerdos que tenía la Unión Europea estaba basada en la cláusula democrática. Entonces, en México, por su relación conflictiva con los Estados Unidos, tenía dificultades para entender los mecanismos de la cláusula democrática. Pero la realidad es que todas las obligaciones que se establecen en los acuerdos son obligaciones bilaterales o recíprocas, es decir, son exigibles por ambas partes. Por lo tanto, le puedo asegurar que de las experiencias que hemos tenido, mire, por ejemplo, cuando negociamos el acuerdo con Canadá, los productores de carne europeos estaban preocupadísimos pensando que la carne canadiense iba a invadir el mercado comunitario. Ahora resulta que la Unión Europea tiene un superávit en la exportación de carne al mercado de Canadá. O sea, no ha pasado nada. Hay muchos temores, es verdad que hay preocupaciones legítimas, y hay que pensar también que la política agrícola común se establece cuando se firma el Tratado de Roma en el año 57, muy poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que se pretendía era asegurar un nivel adecuado de renta a los agricultores y asegurar una suficiencia alimentaria a la Unión Europea. Hoy las circunstancias han cambiado notablemente y yo creo que hay que ir a esquemas, digamos, de libre comercio. Pero, por ejemplo, en cuanto a exportaciones europeas al Mercosur, ¿dónde van a estar las novedades? ¿Qué es lo que más le interesa a Europa en cuanto a sus ventas a esta región? Bueno, yo creo que hay todo lo que se refiere al sector servicios, todo lo que se refiere a las empresas en las que se desenvuelven las nuevas tecnologías, todo lo que se refiere, por supuesto, a los coches. Ha habido una simplificación del acuerdo diciendo que se cambiaban coches por productos agrícolas. En realidad hay muchos productos alimentarios en los que la Unión Europea pues tiene mucha calidad y yo creo que hay demanda, y donde había aranceles muy altos, me refiero pues lógicamente al aceite de oliva, me refiero a los vinos, y hay también alguna preocupación en un sector como es el de la carne de bovino. Ahí se han establecido unos contingentes, hay preocupación en el sector de las aves y hay también alguna en el tema de los biocombustibles y el azúcar. Pero realmente esto representa una parte muy pequeña. A nosotros como europeos este tema, como le decía, está perfectamente contemplado y perfectamente cubierto, y somos muy optimistas porque la experiencia anterior de todos los acuerdos que hemos cerrado, y le he explicado que hemos cerrado acuerdos, es decir, exceptuando a los tres principales socios comerciales, Estados Unidos, China y Rusia, es decir, tenemos acuerdos comerciales que representan prácticamente el 50% de nuestro comercio exterior. Y la Unión Europea, como le digo, tiene un superávit muy importante. Entendemos que es complementario, entendemos que es beneficioso y entendemos que va a dar grandes oportunidades para las empresas europeas y para las empresas del Mercosur. Usted lo mencionó al pasar, la Unión Europea es el mayor inversor en el Mercosur. Por ejemplo, así lo dicen los datos que estaba mirando ayer del año 2023. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Cuáles son las previsiones en esta materia, inversiones, a partir del acuerdo? Está muy claro que estas facilidades que comporta el acuerdo de dar seguridad jurídica a nuestras inversiones, de establecer mecanismos un poco de resolución de conflictos y de diferencias, y quiero decirle también que nuestros acuerdos suponen casi siempre una mejora de las condiciones de la Organización Mundial de Comercio. La Unión Europea, a pesar de todas las dificultades internas que tenemos en nuestro proyecto, como le decía, invierte en América Latina, es decir, tenemos un stock de inversiones de más de 800.000 millones en la región, la mayor parte concentrados en el Mercosur, y invierte más en América Latina que, digamos,
le diría, en África del Sur, India, China y Rusia juntos. Ahora bien, yo creo que el problema se plantea en un contexto mucho más amplio, es decir, todas las restricciones comerciales que se han venido adoptando por parte de la nueva administración de los Estados Unidos, la reducción de la ayuda al desarrollo y las complicaciones geopolíticas a través de los conflictos que se han producido, pues han generado unas perspectivas de crecimiento mundiales más reducidas. Lo estamos viendo en el aumento de la inflación, estamos viendo las complicaciones y eso genera muchos problemas en una serie de países que necesitarían precisamente la inversión extranjera y la inversión interna para... una de las personas que va a estar... Es el caso de Uruguay, ¿no? Uruguay, y este gobierno lo ha planteado de manera muy enérgica, Uruguay necesita que aumente la inversión porque parecería que esa es la manera más concreta y más clara a partir de la cual va a aumentar la tasa de crecimiento de la economía. Venimos con una tasa de crecimiento baja, se necesita una tasa de crecimiento más alta, sobre todo para asumir los desafíos que tenemos, por ejemplo, en materia social. La apuesta es a la inversión, y en particular, claro, también la inversión extranjera. Entonces... Bueno, por eso nosotros entendemos y hemos invitado a nuestro seminario de mañana a todos los representantes de la administración, del sector de exportadores y de las empresas para explicar las oportunidades que ofrece este acuerdo y los instrumentos financieros que tiene la Unión Europea. Tenemos un instrumento que se llama el Global Gateway, que es un instrumento de 300.000 millones, de los cuales, para todo el mundo, pero lo que entendemos es que América Latina, a pesar de sus problemas estructurales, y perdóname porque yo soy partidario, ya que estamos hablando de China y de la competencia que nos ha hecho aquí, que nos ha desplazado como socio comercial, soy muy partidario de un proverbio chino que dice que antes de lanzarse uno a la labor de arreglar el mundo tiene que darse primero 3 vueltas por su propia casa. Pero es evidente que la región en particular, seguramente Uruguay, que yo creo que es uno de los países, digamos, que ofrece mayor seguridad jurídica, que ofrece mayor estabilidad, que ofrece condiciones muy buenas para la inversión extranjera y que, lógicamente, debería intensificarse, tiene unas deficiencias estructurales importantes. ¿A qué se refiere? Pues me refiero al tema de la economía informal, que es en el conjunto del subcontinente pues se refiere al 55%, me refiero a la a la debilidad del sistema impositivo, es decir, cuando uno lo compara con los países de la OCDE, y a la financiación privada que llega al subcontinente, que se sitúa en unos términos muy bajos. La mayor parte que se hace es inversión no productiva, y en ese sentido yo lo que entiendo es que este acuerdo va a facilitar, a través de los mecanismos de seguridad jurídica, de estabilidad, de resolución de conflictos que genera, muchas más oportunidades para la inversión. Yo creo que la Comisión Europea ha evaluado claramente cuáles son esas posibilidades de crecimiento, y en ese sentido le hablaba de que existe un instrumento financiero que va a ser presentado también en el curso de nuestro seminario a través de los responsables que lo gestionan en Bruselas, que van a estar aquí con nosotros, que se llama el European Global Gateway, que tiene 45.000 millones de euros. ¿Y qué permite ese fondo? Bueno, pues permite buscar unas sinergias entre el presupuesto de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, los institutos de desarrollo de la Unión Europea y el capital privado, que es fundamental para contribuir a esos esfuerzos, de tal manera que en unas prioridades que en estos momentos pues vienen referidas a la necesidad de la transformación del modelo productivo, como le decía, y sobre todo a las infraestructuras. Le hablaba antes que las infraestructuras es un sector crítico para los procesos de integración. El otro día estuvimos en Cartagena de Indias en un seminario muy interesante que organizó el presidente de la Corporación Andina de Fomento, que por cierto va a estar hoy en Montevideo, hablando de la necesidad de integración. Es decir, en el mundo globalizado de hoy, en el mundo por la competencia hegemónica, yo le diría que el unilateralismo, incluso el de los más prósperos o el de los más poderosos, es un sueño imposible. Vivimos en un mundo de 8.000 millones de personas. Yo siempre cuento, que es muy interesante, ¿no?, el ver la perspectiva, ¿no? Es decir, cómo un conjunto como la Unión Europea de 450 millones tiene que ser protegido en el ámbito de la defensa por los Estados Unidos, 340 millones de habitantes, por las amenazas de otro país de 140 millones de habitantes. Eso nos ha supuesto, en el ámbito de la defensa, tener que reaccionar
porque la llegada de la nueva administración pues ha puesto de manifiesto nuestras debilidades y nuestras carencias, que también las tenemos, y por eso le decía que tampoco estamos aquí para dar lecciones, sino para tratar de enfocar las relaciones en un plano de estricta igualdad. Pero a ver, usted estaba mencionando recién infraestructura, el rubro infraestructura en particular. ¿En qué sentido? Bueno, pues podemos hablar de las infraestructuras terrestres. Le pongo un ejemplo muy preciso. La pregunta venía a propósito de inversiones, ¿no? Sí. Inversiones europeas en el Mercosur. Sí, pues inversiones en infraestructuras, es decir, pero todas las infraestructuras tienen que tener, digamos, tienen que insertarse en un marco lógico. Es decir, no tiene sentido que los intercambios entre los países de América Latina en el mercado intra-latinoamericano sean del 15%. Nosotros en la Unión Europea tenemos unos intercambios del 60%, los Estados Unidos y México y Canadá del 50% y en Asia del 45%. Es decir, las infraestructuras tienen que ir, y por eso me remitía al seminario de la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, a un proyecto de integración. Y en ese sentido son las infraestructuras de transportes. Evidentemente ha hecho mucho más por la integración europea los túneles. El túnel bajo el Canal de la Mancha, cuando los británicos formaban parte de nuestro proyecto político, o los túneles transalpinos para la integración de Italia, que toda una serie de reglamentos y directivas. Tenemos lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Cuando uno ve los empleos solamente en América Latina, hablábamos de la economía informal, solamente el 2.5% de la población latinoamericana está empleada en sectores de alta tecnología, frente al 7,5% en los países de la OCDE. Y por eso hoy para un país es mucho más importante, en mi modesta opinión, tener a sus niños debidamente escolarizados y preparados en las nuevas tecnologías que casi tener pozos de petróleo. Es decir, desgraciadamente el saber está mucho peor repartido que las riquezas naturales, y yo siempre digo que si Adam Smith tuviera que volver a escribir La riqueza de las naciones o Karl Marx El capital, empezarían por la educación, porque como le decía, la preparación, el saber hacer está desgraciadamente muy mal repartido. Pero a ver, redondeando lo que usted venía recién exponiendo, en el capítulo infraestructura, ¿qué es lo que cabe aguardar? ¿Inversiones europeas en qué? ¿En concesiones, en licitaciones que se hagan para carreteras, puentes, aeropuertos, puertos? ¿De eso estamos hablando? Claro, estamos hablando de eso. Estamos hablando también de las interconexiones eléctricas o en el ámbito de la energía. Tenemos a la directora nacional de energía en nuestro seminario, tenemos a la directora de estrategia de la Unión Europea que va a participar y tenemos dentro de este instrumento financiero que es el Global Gateway tenemos un apartado en el que tenemos que estudiar cuáles son los proyectos de interés común donde la Unión Europea, a través de estos mecanismos que he explicado, es decir, el Banco Europeo de Inversiones, digamos, es uno de los bancos más potentes del mundo, con un rating financiero altísimo y con unas capacidades enormes. Así que en ese sentido de lo que se trata es de identificar, ya hay 100 y pico proyectos que se identificaron en la última cumbre Unión Europea-CELAC que tienen que ser operativizados. Pero en nuestra opinión esto se tiene que hacer desde una perspectiva global, para lo cual es importante que nosotros también, que nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, pero que América Latina también se ponga de acuerdo sobre cuáles son esos proyectos de integración regional. Estamos viendo ahora múltiples candidaturas a la Secretaría General de Naciones Unidas, que nosotros vemos con mucha simpatía. Nos encantará que sea un latinoamericano o una latinoamericana la que asuma esta importante posición en un momento en el que la organización tiene que redefinir su papel, conciliando, porque como hablábamos antes, el mundo del 2026 con todos los conflictos pues no es capaz de atender a las obligaciones primarias de Naciones Unidas de garantizar la paz, la seguridad, el respeto a la soberanía, etcétera, la no agresión. Es decir, y en ese sentido entendemos que hay que buscar la manera de superar las dificultades ideológicas, ahora que estamos frente a varios procesos electorales importantes en la región, el próximo domingo en Perú, el día 21 en Colombia, tenemos elecciones en Brasil, etcétera, etcétera. Es decir, creemos, y eso, lo que sí podemos decirle que a través de estos acuerdos, nosotros, con nuestros aciertos y con nuestros errores, podemos ser una experiencia instructiva para América Latina, sabiendo las distintas circunstancias políticas, económicas y sociales en las que ambos procesos tienen que desarrollar. Y ustedes tienen unas enormes capacidades,
por los recursos naturales, por la biodiversidad, por los minerales y por la juventud de su gente. ¿Por qué mencionó educación también, cuando yo le preguntaba por inversiones? Bueno, porque es que yo creo que es fundamental poner el acento en el capital humano. Yo le decía, pero ¿qué puede hacer Unión Europea en ese sentido, en esta zona? Nosotros tenemos un programa muy importante que se llama el programa Erasmus dentro de la Unión Europea. Tenemos una extensión a América Latina y yo creo que lo que hay que hacer, hay una organización internacional con sede en Madrid que no tiene vocación europea, sino solamente iberoamericana, ahora que vamos a celebrar la próxima cumbre iberoamericana en noviembre en Madrid, de buscar, digamos, una interconexión y una participación mayor de los jóvenes universitarios latinoamericanos dentro del continente a través de programas de movilidad, y la Unión Europea, que tiene una enorme experiencia en este tema. Es decir, yo no sé el porcentaje exactamente, no lo recuerdo, pero hoy es un clásico de los estudiantes de los Estados miembros de la Unión que hacen un año académico en otro Estado miembro de la Unión. Y eso es fantástico porque permite un intercambio de experiencias hoy en la vida, en la ciencia, en la política, en la cultura, en la educación. Lo más importante no solo es saber o conocer, que es lo que representaría el logos, sino el diálogos, entendido como un fructífero intercambio de puntos de vista y de conocimientos, donde nosotros tenemos también mucho que aprender. Por eso, el tema de la educación, no solo en la capacitación ante las nuevas tecnologías, ante las nuevas profesiones que se van a alumbrar, sino sobre todo en la preparación de nuestros ciudadanos para intentar comprender, ¿no? Muchas veces, y es un tema que nosotros utilizamos mucho en el ámbito de nuestra fundación, donde hemos tenido representantes de distintas fuerzas políticas, que no hubiéramos podido, con todos los defectos que tiene, llegar al grado que tenemos de nuestro proyecto de Constitución Europea, con todos los defectos que tiene y las carencias que tiene todavía, si hubiesen prevalecido las diferencias ideológicas entre los Estados miembros. Y entonces ahí vemos, es decir, yo estuve en el diálogo político ministerial de San José con los países de América Central, estuve en la institucionalización del diálogo con el Grupo de Río y he estado en casi todas las cumbres Unión Europea-CELAC. Entonces vemos que la interlocución con los países de la CELAC, y ahí me remito a su pregunta sobre los proyectos y su dimensión de integración regional, que creemos que ahí hace falta un largo camino por recorrer. Y no les recomendamos que sigan el nuestro en lo que se refiere a la lentitud en el proceso de toma de decisiones. Esa es una lección que hay que aprender por la negativa, digamos. Algo así. Así es. Prácticamente hemos agotado los temas que yo quería charlar con usted, Salafranca. ¿Le quedaba algo, parece? Me lo comentaba fuera de micrófonos. ¿Un apunte adicional? No, pero está diciendo que la Unión Europea tiene que reinventarse, tiene que saber si quiere y puede liderar un nuevo multilateralismo basado en los principios que inspiran nuestro proyecto político, que son la democracia pluralista y representativa, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, respeto a los derechos humanos, que son valores que compartimos con nuestros socios de América Latina. No hay un continente que sea más afín a la Unión Europea que América Latina. Tenemos una historia compartida, tenemos unos valores, pero todos los actores se están reposicionando a nivel mundial y entendemos que la Unión Europea y América Latina no pueden escapar a esta reflexión. El mundo se ha hecho mucho más pequeño, mucho más complejo, y creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad. A través de esta oportunidad que nos brinda el Acuerdo Unión Europea-Mercosur para repensar la relación y darle una cobertura geográfica completa ahora que hemos cerrado la red de acuerdos que tenemos con los países de la región. José Ignacio Salafranca, vicepresidente de la Fundación Euroamérica, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer.